ahora sí. Estábamos diciendo que podemos ver los temas de la tarea. Y este circuito que tiene una relación entre el circuito magnético y el circuito eléctrico que habíamos visto en la clase anterior, veo que es el tema que no sé si no pudieron completar, les costó, si me comentan así yo corrijo, porque este Moodle es bueno el sistema, pero en este sentido, en la parte de armar este tipo de tareas así con gráficos y ubicar los parámetros, yo ya tuve problemas una vez y quiero saber, o sea, quiero descubrir cuál es mi error para poder corregir. Así que por ahí si me dicen, mira, profe, yo trataba de cargar, no me aceptaba o no podía darle siguiente, quiero una retroalimentación nomás para, o no se entendió el ejercicio. Más que nada, eso me gustaría saber si alguien me dice o pueden escribir también ahí en el chat. Este era el circuito, la equivalencia entre el circuito magnético y el circuito eléctrico que vimos en la clase anterior. Y bueno, primero que nada me gustaría saber si se entendió, ¿verdad? En la clase anterior y saber cuál fue el problema con el Lo ejercicio. veo. ¿Sí? Creo que era Andrés. Parece que estamos tipo desde un satélite la comunicación. De hecho que es, ¿verdad? Yo al Bueno, menos no comento nada porque no puedo realizar, profe, así es que por eso no digo nada. No, pero eso es lo que me interesa, Matías. No pudiste localizar No, parámetros. no me refiero a poder hacer el cuestionario en sí, yo te digo, no puedo hacer porque tenía un evento. Entonces, y ahí ya no me dio el tiempo Ah, que puedo hacer. ok. O sea que no pudiste vos subir tu tarea. Pucha, no vi quién me estaba hablando. ¿Damián puede ser? No, porque Ah, hasta Matías. las 12 no creo que era decidí, yo estaba en otro lugar, tipo, avíselo y no pude hacer. Ok. ¿Sabes si algunos compañeros más no pudieron? Porque recién hoy pude revisar, entonces vamos a ver la forma de habilitar en todo caso. Si es que no pudieron, eh, bueno, ya veo que vos no pudiste. Después voy a repasar bien la lista con respecto a los que subieron la tarea. Y los que no pudieron, podemos hacer una segunda tanda. Pero eso sí, voy a agregar unas cuantas preguntas más. ¿Está bien? No hay Voy a problema. habilitar mi... Bueno, brother. Ok. Ahí está. Bueno, ahí está para que... Bueno. Esto era bastante sencillo, ¿verdad? Tenemos el circuito con el núcleo magnético y la idea era esos parámetros que estaban ahí sueltos en una lista, ir tirando sobre el gráfico. Entonces, yo veo que este está bien, pero no entiendo por qué le marca 0,5 puntos nomás. Eso es lo que no entiendo. Por lo visto, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Eso Bueno. justo te voy a preguntar, profe. Profe, Sí, hable nomás. en la Cuando quieran. revisión, ahora recién nomás yo me conecté, pero hablando de justamente de ese tema, en la revisión que te deja hacer la página web, ¿verdad? O sea, el Sí, Moodle.
Sí, justamente se ve así mismo como se ve ahí en amarillo con un punto, ¿verdad? Y yo ok. supuse que eso vos tenés, o sea, vos tenés que mirar y corregir en base a, o sea, yo pensé que era así, ¿verdad? Que vos tenías que corregir, darle el puntaje. Porque viste Ok. que es una imagen, entonces, y Sí, medio que no, de repente puede fallar y eso, si es que no, si es que pones cerca, pero no pones en el punto exacto de eso. O sí, 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 sea, yo calculo exactamente. eso, que por eso no, si es que, por ejemplo, este está bien, por eso no te corrige. Así es, Damián. Creo que este tema voy a rehacer porque en la configuración del Moodle hay áreas, ¿verdad? Donde uno determina que va a ir el parámetro, ¿verdad? Y esas áreas, eh, uno puede variar el tamaño, o sea, el ancho y el alto puede variar y de acuerdo a eso es que cuesta más o menos insertar la figura en esa área. Otra Entonces cosa puede también ser, que, ¿sí? otra cosa también que me pareció medio confuso era que no sabía si era el punto de la esquina superior izquierda o si es que tiene que ser toda el cuadro, tiene que estar en esa, ¿me explico? Sí, sí, entiendo, entiendo. Porque ese realmente a mí me confundió, no sabía cómo colocar. Ok. Entonces, vamos a hacer algo. Este tema voy a replantear y sacamos de esta lista. O sea que de los 10 quedarían 9. Y si hicieron 9, por ejemplo, van a tener el puntaje total. Y los que sí pudieron hacer, no sé si hay gente que pudo hacer todavía no vi en detalle. Si pudieron hacer, bueno, por supuesto que va a estar considerado también. Pero voy a arreglar y puede ser un tema, por ejemplo, para una próxima tarea o uno de los parciales. Pero voy a corregir y voy a mejorar el enunciado. Justamente eso que me comentó recién el compañero, si hay que tomar de la esquina izquierda, derecha, arriba, abajo, eso voy a especificar bien en el enunciado. Profesor, yo creo que sí, es lo que faltaría una buena señalización, que te marque luego en qué parte hay que colocar estos enunciados. Ok. La imagen que te marque dónde colocar, por ejemplo, algo por el estilo, entonces sí va a ser más fácil. O sea, tipo, la Así como imagen, la reluctancia del núcleo, que te salte una flechita ahí. A ver un poco ándale. la reluctancia. Ah, Abajo, no. ok, ok, ok. Vos decís las Abajo. flechitas que apuntan de arriba para abajo, el espacio que hay ahí en el entrehierro. Sí, que una flechita salga de ahí y tipo que salga más largo para saber que está apuntando a eso, que se refiere Ah, a eso. entiendo, entiendo. Ok, ok. O sea, el del flujo magnético, por ejemplo, también que es tipo una flecha donde se pone lo ahí el flujo magnético. El de Sí, arriba a la derecha, de la derecha. ok. Bueno, y me encanta que me digan, más allá de lo que es la complejidad del sistema, ustedes mentalmente podemos hacer ahora un repaso, ¿verdad? Y me dicen, por ejemplo, evidentemente acá lo más fácil es la corriente eléctrica, ¿verdad? Podemos identificar en ambos circuitos cuál es la corriente eléctrica. Creo que es lo más fácil acá. Después el flujo magnético por donde circula, también creo que identifican bien eso. ¿Verdad? Que sería, dijimos que teníamos materiales eh, ferromagnéticos que tienen más permeabilidad que otros, ¿verdad? O sea, hay materiales magnéticos que tienen más permeabilidad que otros y dependiendo de esta permeabilidad va a haber más o menos oposición al flujo de campo magnético. En este caso, evidentemente el flujo circula a través del núcleo, del material del núcleo. Puede ser hierro, cobalto, níquel, ya depende de qué uso se le va a dar. Y después tenemos ahí eh, dos resistencias en el circuito de la derecha.
¿Qué les parece que simbolizan esas dos resistencias? Si hablamos de materiales, hablamos de permeabilidad, ¿verdad? Recién. Y cuando hablamos de permeabilidad, hablamos de mayor o menor oposición al flujo de campo magnético. Entonces, cuando hablamos de mayor o menor oposición en electricidad, ¿cómo nos referimos a la oposición a la corriente eléctrica? ¿Cuál es el parámetro del elemento que se opone a la corriente eléctrica? La resistencia puede ser. Claro, Y la lo, resistencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de este científico que fue uno de los de la tanda que vino después de Faraday, Ampere, que fueron los primeros que empezaron a estudiar el electromagnetismo? Después vino uno que era la famosa ley de, que habla de la, ¿cuál es la la ley ley que de habla Ohm, ¿no? exactamente, la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona la corriente, la resistencia y un parámetro más, si me dicen, Tensión. la tensión, exactamente, la tensión. Entonces, la corriente va a depender de los niveles de tensión y de cuánta oposición hay al paso de la corriente en el circuito. Y en este caso, en el circuito magnético, tenemos un flujo que es, digamos, el equivalente a la corriente eléctrica, y si aplicamos el mismo principio de la ley de Ohm, pero a un circuito magnético, vamos a tener una fuerza magnetomotriz que sería el equivalente a la tensión o voltaje. Tendríamos un flujo magnético que sería equivalente a la corriente, y tendríamos una reluctancia que sería el equivalente a la resistencia eléctrica. Entonces, si aplicamos el mismo principio, vamos a tener como resultado que la corriente, en el caso de la ley de Ohm, es igual a la tensión dividida la resistencia del circuito, ¿verdad? Y en el caso del flujo del circuito magnético, vamos a tener que el La flujo, fuerza magnetomotriz es igual al flujo por la reluctancia o algo así, o como era. exactamente, si despejamos, tenemos entonces, si la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, en este caso, nuestra corriente va a ser el flujo magnético, ¿verdad? Entonces, el flujo va a ser igual a, ahí tenemos ya la corriente. Y lo que es la tensión eléctrica, el equivalente en un circuito magnético sería la fuerza magnetomotriz, y la resistencia eléctrica sería el equivalente de la reluctancia magnética. Entonces, el flujo magnético va a ser igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia del entrehierro. O sea, la reluctancia, no, perdón, no del entrehierro, la reluctancia del circuito magnético. Y en este caso tenemos, ven la figura de la derecha, que tenemos ahí dos resistencias. Si ustedes miran el circuito de la izquierda, o sea, el núcleo, pueden identificar ahí estas equivalencias, perdón, estas equivalencias. Pueden identificar cuál es una de las reluctancias, cuál es la otra reluctancia. Mientras voy a abrir la presentación de la clase pasada, un ratito.
no, en la primera clase. Bueno, ya estoy abriendo. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan que vimos los distintos materiales, la magnetización, un poco de lo que es la permeabilidad? Están viendo ustedes la presentación, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Habíamos hablado de los dipolos, de la orientación de los dipolos, cuando se aplica un campo magnético, los diferentes materiales, los antiferromagnéticos que se van orientando. Cada dipolo se orienta opuesto al que está al lado, entonces se cancelan. Y después tenemos los materiales ferromagnéticos, que son los que nos interesan, los que más usamos, ¿verdad?, en las máquinas, que se orientan perfectamente con el campo magnético externo. En este caso, nuestro núcleo es un material ferromagnético y tiene una alta permeabilidad al paso del flujo magnético. Entonces, digamos que tenemos el flujo encaminado en el material, dentro del material. Quiero llegar nomás a lo que estábamos hablando, a la tinta, no tengo acá. Perdón, no me acuerdo dónde estaba esta equivalencia. No sé si era en la... Ya mismo estoy buscando. Ah, acá. Bueno. Entonces... Ahí. Acá está lo que decíamos, que estos fueron los primeros que estudiaron los campos magnéticos, las relaciones con la electricidad. Y esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Tenemos un núcleo de material ferromagnético, tenemos una bobina. ¿Ustedes ven ahí el cursor del mouse o no se ve? Sí, se ve bien. Ok, entonces esa sería la bobina. Nosotros le inyectamos ahí una corriente. Evidentemente, todos los conductores tienen una resistencia eléctrica. Y esa corriente va a estar limitada por esa resistencia. Entonces, acá el circuito, la figura A, digamos que representa lo que sería la tensión aplicada a esa bobina, la corriente que circula por esa bobina y la resistencia que tiene ese conductor que constituye esa bobina. Y ocurre algo similar con un circuito magnético, que era lo que decíamos, ¿verdad? Tenemos un material ferromagnético por el cual atraviesa un flujo, y ese flujo va a depender de la resistencia que tenga ese material al paso de ese flujo, y esa resistencia es lo que llamamos reluctancia. Entonces, en este caso, la tensión eléctrica tiene una equivalencia que sería la fuerza magnetomotriz. Esto es una representación, acuérdense de eso. Es una equivalencia para tener una idea más acabada de cómo funciona un circuito magnético, cómo se puede
calcular, cómo se puede relacionar un parámetro con otro. Profesor, una Sí, pregunta. sí. Ya que ambos circuitos son iguales, sin alguna letra, ¿cómo puedes saber si es el flujo magnético o la corriente eléctrica la que te pide especificar? Y de hecho que cuando uno está haciendo los cálculos, se va a concentrar directamente en uno u otro, ¿verdad? Si vos estás calculando el flujo para una máquina específica, directamente te vas a concentrar en estos parámetros que son los que te van a relacionar la reluctancia, el flujo y la fuerza magnetomotriz. Ahora, esa fuerza magnetomotriz va a estar relacionada con la corriente que se está aplicando a esta bobina. No sé si iba hacia ahí la pregunta. ¿Quién me había Por la imagen te decía, por la imagen que teníamos que colocar los títulos. Entonces, si colocamos fuerza electromotriz, directamente le ponemos ya que va con el flujo magnético. Ah, claro, exactamente. Sí, 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 exactamente. Ya, Ya gracias, profesor. entiendo tu pregunta ahora, sí. Sí, sí. Claro, si es fuerza magnetomotriz, relacionamos con el flujo, o sea, con el circuito donde está representado el flujo magnético y la reluctancia. Pero, bueno, quiero que vean una diferencia. Este núcleo, ustedes se dan cuenta que hay una diferencia con respecto al núcleo que estaba subido ahí en el ejercicio, en la tarea. Si alguien puede identificar la diferencia. Este es continuo, no tiene ningún corte. No tiene ningún corte. Eso es lo que sería el núcleo, ¿verdad? El material ferromagnético. Y en los circuitos equivalentes, ¿encuentran alguna diferencia? Voy a ver si puedo pasar mi pantalla al... Yo estoy trabajando con dos pantallas, entonces voy a ver si puedo subir esta. ¿Ustedes ven ahí el navegador? Sí, se ve. Ok. Entonces voy a poner así. Y bueno. Ahí está. Y este, ahí. Ya me dijeron la diferencia en el núcleo. Entonces este núcleo es continuo, no tiene ningún corte. Esta sección acá lo único que indica es que es un área cuadrada, ¿verdad? O sea que este núcleo tiene una sección cuadrada, una sección transversal cuadrada. Y este otro, sin embargo, sí tiene un corte, o sea que hay un espacio acá que puede ser aire o puede ser otro material. Y bueno, llevando eso a lo que es el circuito magnético, la equivalencia. ¿Ven ahí la diferencia con respecto a este? Entre Tiene lo dos que... reluctancias en el circuito magnético. Exactamente, tiene dos reluctancias. ¿Y por qué les parece eso? Uno es la del entrehierro y la otra es la del núcleo. Exactamente. Y eso es importantísimo. Es importantísimo porque este entrehierro puede representar muchísimas pérdidas en una máquina. Una máquina puede ser un transformador parecido a este, puede ser un motor, puede ser un generador. Por darles un ejemplo, ustedes saben el diámetro de las turbinas de Itaipú, por ejemplo. Quiero hilarles una idea nomás. ¿Tienen idea de cuánto tiene de diámetro más o menos el rotor de una de las turbinas? Aproximadamente 16 metros tiene de diámetro.
¿Y saben cuánto hay de espacio entre ese rotor y lo que sería la armadura, o sea, el estator de la turbina? El rotor es el que gira y el estator es lo que está alrededor del rotor. O sea, lo que gira tiene 16 metros de diámetro y lo que está alrededor, quiero que tiren nomás un número así. ¿A cuánto de distancia está el estator del rotor? A ver si 4 metros. otro menos, lo que les puedo decir que es menos, 2. menos. Bastante O menos. sea, que el rotor Ha de sería tener 20 centímetros o 10 o algo por el estilo. No sé. Menos. Menos. 1 centímetro, qué sé yo. Menos. Está a 4 milímetros. O sea, ¿Entienden? que si hay una Ahora- turbulencia o algo así, se va toda la... Sí, exactamente. O sea Para que tener la menor cantidad de reluctancia posible, eso, entonces se puede aprovechar más la exacto, energía. exactamente. Entonces, por eso quería darles así un ejemplo. Y imagínense, en una máquina de esa envergadura, ¿cómo se cuida? Bueno, evidentemente son proyectos como mega proyectos, ¿verdad? Mega construcciones. Creo que está en un programa de Discovery. Hay un capítulo que es de Itaipú, en mega construcciones. En serio, ese capítulo no llegué Sí, a ver. sí, busquen, creo que está. Si yo encuentro, Qué loco. les paso ahí en el Sabía. grupo. Profesor, supongo que eso se calibra cada tanto, porque no creo que aguante siempre eso de los 4 milímetros Yo que pienso existe entre que el rotor. sí, sí, ese es un mantenimiento, pero riguroso y constante. De hecho que estaría bueno Sí. profundizar y que corroboremos todos si son 4 milímetros exactamente o si es, como dijo el compañero, un Saca tu regla, pero centímetro. yo. ¿Eh? ¿Eh? Pero creo lo que para poder hacer mantenimiento y demás cosas hay más o menos como 4 turbinas de 2. no, 2 del Sí. lado paraguayo y 2 del lado brasilero. En realidad, Reserva, 4 vos creo decís. que eran. en De realidad reserva es, exactamente, que son para hacer sí, mantenimiento mientras las otras están fuera de funcionamiento. O sea, mientras que hay un mantenimiento, esas dos funcionan. Acá parece que exactamente. no se usa eso. Son 20 en total y estaban funcionando 18 justamente para hacer eso, ¿verdad? Para cuando se hace el mantenimiento de una que entre otra. Pero si no me equivoco, ya están funcionando las 20 constantemente. No sé nomás cómo se hace el tema del mantenimiento. Ese es un tema muy interesante para investigar. Pero bueno, lo que quería decirles es la idea, ¿verdad? Entonces, este entrehierro puede representar muchas pérdidas y evidentemente la reluctancia que va a tener el entrehierro va a ser mucho mayor que la reluctancia del material, porque el material es un material ferromagnético y el aire va a tener una permeabilidad mucho más, a ver si me dicen, más alta o más baja que la del hierro. ¿Qué más de aire? No escuché esa parte. Más alta, profesor. La permeabilidad, pero escucha bien la palabra, estoy hablando de permeabilidad, no de reluctancia. Pero, ¿de qué material, bro? Si es aire, por ejemplo, este entrehierro, Ujú. ¿cuál va a tener más permeabilidad? ¿El núcleo que es de material ferromagnético o el entrehierro? Obviamente va a ser el núcleo va a tener más permeabilidad si el núcleo es conductor y el aire prácticamente vendría a ser más o menos como una pared que separa el flujo. Exactamente, exactamente. Buenísima la respuesta. Para fijar nomás los conceptos, permeabilidad es permear, ¿verdad? Permitir, dejar pasar. O sea, cuanta más permeabilidad hay menor reluctancia. Esa es la idea, para fijar estos conceptos. Y bueno, estos son los parámetros que juegan mucho en el diseño de las máquinas eléctricas. Creo que se está por cortar
¿Les parece bien si hacemos una pausa de entre 3 y 5 minutos y volvemos a Mientras entrar? cenamos, profe. Ya, profe, ya está. Ah, ¿van a cenar? Eh, Antes yo ya tomaba agua, ¿no? Porque, gente, ese sí. Bueno. Seo habla. Hacemos una pausa y volvemos entre 3 y 5 minutos. Dale, profe, ya está. Dale, dale.